Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado LIC, un candado Lince. Antes no sabía a qué fabricante correspondía LIC, pero parece ser que LIC es como se llamaba Lince, la industrial cerrajera, antes de llamarse Lince. Un candado que no tengo la llave, un candado muy coleccionable para mí. No es fácil encontrar los candados L y C, es más fácil encontrar los Lince. Yo creo que será aproximadamente de los 70, puede que de los 80. Y lo que me ha sorprendido de este candado es que no le había dado mayor importancia al no tener llave. Lo guardaré en la colección de todas maneras. Es un candado que me encontré en el suelo tal cual. Probablemente proviene de una demolición de una casa vieja. Y lo que me ha llamado la atención es que he empezado a ganzuarlo y he visto que tenía pernos de seguridad. Estaba muy sucio, lo he limpiado un poco y he querido ofreceroslo en vídeo porque en los candados de este formato, al menos en lo que yo recuerdo, no es habitual encontrar los pernos de seguridad. En los candados de los años 80, que ya se llamaban Lince, que eran de latón, este también es de latón, pero tiene un recubrimiento, como veis, niquelado. En esos es más fácil encontrar pernos de seguridad, spools, pero este se comporta como ellos y me ha llamado mucho la atención y quiero ofreceroslo en vídeo para que veáis cómo se comporta. Son una especie de spools, yo creo, que se notan al inicio. Yo creo que todos son spool. El rotor gira mucho desde el principio. Es un candado básico, pero para que veáis cómo ya tenían pernos de seguridad, cosa que algunos recientes de algunas marcas no los tienen. Los Lince, me he encontrado algún Lince últimamente que sí que vuelve a tener spools, lo cual es una muy grata sorpresa. Fijaros cuánto se mueve el rotor. Podríamos pensar que es por malas tolerancias, pero yo creo que son todos spools y están todos cazados por la parte más estrecha, porque el rotor no se mueve lateralmente y está muy ajustado. Cuesta volver hacia atrás. Son unos spool que cuando los presionas el rotor no vuelve hacia atrás. Fijaros, se queda trabado arriba. Vamos a ver, ahí el primero he colocado, era un spool. Segundo, este sí vuelve un poquito hacia atrás. Ahí se ha caído el primero. Ahí el segundo y caemos ya en un falso un poquito más pronunciado. Vamos a por el tercero, lo colocamos. Cuarto. Vamos con el quinto. No se mueve nada, pero es un spool y está cazado por la parte más estrecha. Ahí. He tenido que volver manualmente hacia atrás el tensor. Vamos a ver. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Estoy dudando si tiene 6 pernos. No sé si tiene 5 o tiene 6. Como os digo, he iniciado la apertura, he colocado 2 pernos y he decidido parar. Ahí el primero ha dado rotación y lo hemos colocado. Con lo que no sé ni cuántos pernos tiene, no tengo la llave. Se ha caído el tercero. Hay que andar volviendo hacia atrás manualmente y el tensor no está muy ajustado, con lo que saltan los otros. Este yo creo que es el sexto. Yo creo que puede tener 6 pernos. Ahí he hecho un clic y lo hemos colocado. Vamos a ver. Primero. Segundo, que no estoy seguro. Tercero, que ha vuelto a saltar. Ahí hemos perdido un montón. Vamos a ver. Primero. Ahí sí está colocado. Segundo colocado. Tercero. Ahí el tercero lo hemos colocado. Se ha caído el segundo. Se caen todos constantemente. No sé si tengo un tensor que ajuste más. No,
necesitaría tener más control sobre el giro del rotor. Vamos así. Muy entretenida la apertura. Este es el segundo. Ahora es fácil al principio porque aunque hagan rotación hacia atrás los demás no caen. Tercero, perfecto, un clic. Cuarto, un clic. Voy colocándolos todos, pero van cayendo otros por detrás. Quinto. No, quizás tenga solo 5. Y me ha engañado. Este es el cuarto, quinto. Se ha vuelto a caer el cuarto y lo acababa de colocar. Vamos a ver, primero hemos perdido el falso. No estoy seguro si manejo 5 o 6. Lo cual ya es bastante desconcertante. 3. Ahí debería estar el cuarto, quinto, sexto. Son 6. No sé si he dejado... Ahí está, se había dejado. El cuarto queda muy arriba y se queda como colgado, como si estaría pasado, pero realmente no lo está. O si lo he pasado ha caído ahora. Ahí lo tenéis abierto, este leak. Mucho juego. Son unos spools que se quedan clavados. Se queda clavado el rotor, no vuelve hacia atrás en absoluto. No sé a qué se debe, si quizás a la edad también podría ser, pero resulta una apertura muy bonita. Los Lince, los de los años 80, 90, dan unas aperturas en muchos casos que me encantan. Tienen un tacto espectacular. Aquí lo tenéis. Leak creo que tiene 50 milímetros. Vamos a ver. 50 milímetros. Se queda en mi colección. Probablemente tenga 5 o 6 spools. No lo sé. Yo todos me han dado rotación y creo que puede tener 6 pernos. Me encanta. Espero poder conseguir una llave de aluminio para poder intentar hacerle la impresión y ver cómo es la codificación. Aquí lo tenéis, 50 milímetros, LIC, Spain, Leak, Lince, la industrial cerrajera. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.